Buenas noches y mucha atención. El régimen de Nicolás Maduro detuvo al vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano. El diputado fue interceptado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional del SEBIN en inmediaciones a la sede del Partido Acción Democrática en Caracas. Zambrano, quien estaba dentro de su vehículo, se rehusó al arresto, pero los uniformados usaron una grúa y se lo llevaron con todo y vehículo. El legislador había alertado que los agentes del SEBIN lo iban a trasladar al helicoide. El número 2 del chavismo se refirió hace pocos minutos a este hecho. Lo para la comisión Tuntún. De ahí llamó, picó, mandó mensajes, me tienen rodeado, no sé qué cosa, se encerró en el carro. Creyendo que el SEBIN se iba a comer ese cuento. De aquí no me muevo, dijo. Le metieron una grúa. Esto es Red Más Noticias. Bueno, y este es un tema del que por supuesto hay que hablar de manera un poco más amplia, expresar percepciones, emociones y hacer pronósticos para lo que viene. Por eso saludamos a nuestro invitado, compañero de la casa, por supuesto, hombre que vibra, vive y respira fútbol y hace parte del equipo periodístico de Red Más Noticias. Necesitamos una cámara de oxígeno. Gabriel Romero, mejor conocido como Gallito Romero, pero lo que está diciendo Giovanni es cierto. Sí. Necesitamos una cámara de oxígeno, pañuelitos, de todo, porque se emociona usted al 200% cómo vivió este partido. ¿Usted a quién le iba? No, yo pensaba que la ella se iba a ganar, parecía, y de pronto, pero faltaba un segundo, eso fue terrible. Sí. Fue muy difícil. Yo tengo un asunto muy curioso aquí que traigo. Las similitudes de las derrotas del Ajax y del Barcelona, varias. La primera, los dos se van porque no saben defender. El Barcelona toda la vida jugaba a atacar a los equipos. Rara vez lo atacan. Los defensas, Piqué no sabe marcar, Piqué es flojísimo marcando. Wow. Piqué, Alba es flojísimo marcando. Los jugadores saben mucho con la pelota, pero cuando tienen que defenderse, se paran mal, marcan adelantados, horrible. Y lo mismo le pasó a Holanda. Otra similitud, ambos fueron aniquilados por jugadores suplentes. Mire esta historia. Sí, señor. Vinaldo cuesta 40 millones de euros y Origi, el belga, 10 millones de euros. Esos señores eran la banca de Salah, que no jugó, que cuesta 150 millones de euros, y de Firmino, que cuesta 80 millones de euros. O sea, nada que hacer. Al día siguiente, o sea, hoy, Moura cuesta 20 millones de euros. Y Kane 150, que era el que estaba reemplazando teóricamente. O sea, esto es una cosa... O sea, aquí lo que se demuestra es que funcionan los sistemas, las estructuras de los equipos, por encima de los jugadores. Entonces, esto ya viene cambiando. Otra similitud. Ambos en la etapa de eliminación, o sea, ambos tenían una ventaja considerable. Ambos iban sobrados. Los equipos iban perfecto. Pilas con Millonarios. Pilas con Millonarios, hermano. 3-0, o sea, 3-0 y uno el primer tiempo 2-0, uno dice, Dios mío, esto es fácil, esto es pan comido. Y resulta que no pasó así. ¿Y qué pasó? Otra similitud. La presión los mata. O sea, el Ajax cuando va ganando y empieza a sentir la fuerza y la presión, que por primera vez siente la responsabilidad y que su sueño de hadas se le está rompiendo, se asusta. Barcelona, que está acostumbrado a dominar a todo el mundo, a pasearlo, a darle, cuando van perdiendo 3-0 se asustan y le hacen ese gol de colegio, ese gol triste que le hicieron en el cuarto. Eso es porque los jugadores se van del partido. Desconcentración total. Eso es todos los tipos presionados se mueren. Y la otra es que en ambos casos, en el de Tottenham y en el de Liverpool, triunfó la motivación. Esta mañana Mourinho lo entrevistaron hablando de Liverpool y Mourinho decía, es que esto no fue ni táctica ni estrategia, esto fue el alma, esto fue el espíritu, se metieron. Se llama director técnico. Eso, pero además los insufló como de un poderío y fue una cosa maravillosa. Esas son las similitudes pues, que yo encontré en todo este asunto. Muy interesante. Me gustaría aclarar una cosa que ha hecho muy bien Gallito y creo que es un ejemplo de la locura que hemos vivido estos 2 días. Los jugadores que han sido sobre todo los que han decidido los 2 partidos, Wijnaldum y Origi, suplentes y sobre todo desaparecidos con los que nadie contaba ayer en Liverpool, y hoy Lucas Moura. Lucas Moura es un jugador que venía del PSG, pero una estrella ya, una promesa que venía bajando, o sea, no era la estrella que realmente se esperaba. Como decía, incluso lo estábamos haciendo un símil con la película esta de ahora que está tan de moda con Avengers, decían, en 100 millones de futuros universos solo hay uno en el que pueda ganar. Creo que se ha dado eso.
O sea, lo que ha pasado estos 2 días, de 100 millones de futuros universos, solo hay uno que podía pasar y ha pasado, y precisamente eso ha sido lo bonito del fútbol. Ahora, yo no estoy tan de acuerdo con Gallito en que hayan perdido por no saber defender. Creo que el Ajax sí que ha defendido porque va a encontrar su naturaleza el defender. Ellos lo han dicho y Tagliafico lo decía después del partido. Solo sabemos ir al ataque. Cuando se han echado para atrás, no sabían a qué jugar, no sabían qué era ese escenario. Creo que el Barça no fue por no saber defender y creo que el Barça fue más bien por no saber controlar la intensidad. La intensidad que le puso el Liverpool desde los primeros minutos le machacó, y no tanto porque no defendieran mal el Barça, porque no hace mal. Lo hizo bien en el partido de la ida y se comprobó que el Barça sabe defender, pero ayer le comieron con la intensidad. Cada balón lo llevaron hacia el terreno de la Premier, donde cada pelota es una disputa a muerte. Y ahí les ganó el terreno al Barcelona. Yo tengo una inquietud sobre lo que acaba de decir Gallito. Gallito hizo 3 comentarios sobre los 2 equipos perdedores, diciendo en qué se parecen las 2 derrotas, etcétera, etcétera, del Ajax y del Barça. Hizo un solo comentario sobre los ganadores, diciendo que hay de por medio, y como lo recordaba de Mourinho, hay mucha fuerza, hay mucho ímpetu y mucha emoción. Sin embargo, el gol de Lucas Moura, cuando ya se había pasado el tiempo, cuando estábamos en la reposición de la reposición, cualquiera diría, un equipo berraco manda la bola a la olla y que allá cabece el que sea. Sí. No, se fueron metiendo, haciendo trenza, organizados. O sea, no es solo ímpetu. Sí. Aquí hay algo, un reserva, alguien que venía de la banca, un reloj que ya estaba en el límite. Esto es, y además, pues, la confianza que se tenía de haber metido 2 goles. Claro. ¿Qué pasa ahí? No, ahí lo que pasa es que los equipos también realmente son, digamos, creen mucho en lo que juegan. Son muy... Y también hay una cosa, una circunstancia que no se ve en el fútbol sudamericano. Esta gente es muy limpia. Mire, un partido, jugándolo un equipo sudamericano, empieza la feria de las patadas. Faltas. Sí. Pero le hablan al árbitro, botan el balón a la cancha. Sí. El pecoso bota la camilla. Ayer el error. Ayer el error. A mí eso me parece que también vale en el fútbol. Claro que vale. Es la picaresca. Yo lo haría. Sí, pero ayer, tampoco póngale cuidado. Esto es un ejemplo, ¿no? Giovanni, póngale cuidado. Ayer el técnico, Valverde, sacó al hombre que estaba raspando, al chileno. Y le faltó. Lo sacó en el momento en que el tipo estaba presionando, raspando, golpeando, interrumpiendo el partido, y dejó ese partido a la europea. Y a la europea todo se juega de una limpieza impresionante. Es un juego limpio aterrador. Pero esto en Sudamérica, o sea, yo quiero ver esa Copa América, a ver si hay un partido de esos. Sí, no, en donde un equipo juegue bien y se le venga encima al otro y el otro lo respete y le diga así como... Oh. Oiga, Gallito, en una palabrita, ¿qué cambió en el fútbol después de lo que vimos ayer y hoy? No, esto es la locura. Simplemente es esto. Esa es la palabra. Simplemente es esto. No. Aquí está pasando una cosa y es como lo que está pasando también en las empresas. Antes era uno solo el jefe y el que respondía, hacía de todo. Sí. Ahora es todo el equipo, todas las piezas funcionan, todas las piezas son importantes. Y entonces el diseño de los técnicos diseñan y los jugadores tienen que cumplir a cabalidad su papel. En las empresas es igual. Se acabó el tipo que tomaba la decisión y era palabra de Dios y nadie podía discutir, nadie podía decir nada. Distinto. Así es. Distinto. Aún existe Messi. Siempre es un placer hablar con Gallito y siempre será bienvenido aquí porque siempre mete esa pasión como todo al fútbol y como lo que hemos visto estos 2 días. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, dejamos la alegría del fútbol para pasar ahora a temas que son un poco más complicados, más densos y que además tienen que ver con lo que pasa en el país. Un perito de la Fiscalía reveló en el juicio contra los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera que por lo menos 39 conversaciones de WhatsApp que sostuvieron los indiciados el día en que fue asesinada Juliana Zamboni desaparecieron. Así es, Paula. Durante la audiencia, además, revelaron detalles de las conversaciones que fueron recuperadas. Un ingeniero informático adscrito al CTI de la Fiscalía reveló los hallazgos que se hicieron en los teléfonos de Francisco Catalina y Rafael Uribe Noguera, así como de su círculo familiar. El análisis se realizó en un laboratorio con máquinas adecuadas y con los bloqueadores respectivos para hacer la consulta de la información. Se descubrió una conversación entre los mencionados en donde se habla de lo que sucedió el 4 de diciembre del 2016, día en que fue asesinada Juliana Zamboni. Textualmente son los siguientes. Ábrame por favor, 4 de diciembre del 2016, segundo mensaje. Ya llegué, ¿por dónde entro? Francisco entró por la terraza del apto de EQ66. Ya está adentro y estoy esperando que me abra o que me diga algo. También reveló el perito que de uno de los teléfonos se borraron por lo menos 39 conversaciones sobre los hechos ocurridos. Se puede evidenciar que el app de WhatsApp no se encuentra instalada en el dispositivo, pero en el reporte
reporte de extracción se encuentran archivos relacionados con dicha APP. La audiencia fue suspendida nuevamente por supuestas amenazas que recibió la familia Uribe Noguera durante el desarrollo de la audiencia. Y así, Mauricio, es como vuelve a estar entonces sobre la mesa este caso del asesinato y todo lo que pasó con la pequeña Juliana Zamboni, a quien, por cierto, el país no olvida. Pero más allá de lo que se puede leer en estos chats que hoy se conocen, donde, por cierto, pues hay una conversación entre Catalina Uribe y su mamá, que es un poco extraña, que da pie como a varias interpretaciones de lo que ella le dice que haga con Rafael, que haga con las pastillas que le están medicando. Lo revelador aquí es que esto podría comprobar que sí se borraron algunas conversaciones y esto lo utilizaría pues la justicia como argumento para fortalecer esa tesis que hubo ocultamiento de información. Paula, yo creo que lo revelador y lo importante son las dos cosas que usted menciona, no solo los 39 mensajes borrados. Recordemos el contexto: Rafael Uribe Noguera está pagando ya en la picota una pena de 58 años, originalmente era de 51 años larguitos, y el Tribunal de Cundinamarca terminó diciendo son 58 años porque hay agravantes. Él está pagando esa pena, por lo tanto, el caso, desde la perspectiva de lo que sucedió y la responsabilidad de Rafael Uribe Noguera, está cerrado. Este es un caso paralelo, ustedes lo han visto en la nota, lo han visto en nuestros titulares, que se centra en identificar si los hermanos Francisco y Catalina, hermanos a su vez de Rafael Uribe Noguera, ocultaron pruebas para tratar de entorpecer la labor de la justicia. Es decir, aquí en estos chats y en estos mensajes seguramente no va a aparecer nada que arroje más luz sobre lo que sucedió y la responsabilidad del asesinato, de la violación, del secuestro de Juliana Zamboni. Pero sí, los hermanos terminaron tratando de obstruir la acción de la justicia. Como dice Paula, en la medida en que este técnico, que a su vez recoge trabajos técnicos hechos por agencias de Estados Unidos, termina diciendo, aquí hay un faltante de comunicaciones entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche más o menos, y hay un faltante de unos 39 mensajes de 50 y pico que debió haber durante ese periodo. Seguramente es una prueba, vaya uno a saber si va a ser controvertida y cómo la podrían controvertir, pero seguramente es una prueba contundente de que hay de por medio la evidencia clara y certera de que hubo un ocultamiento de información para tratar de desviar la acción de la justicia. En esa medida quedarían muy mal dentro de su propio proceso los hermanos Uribe Noguera. Pero hay un pedazo de la conversación que a mí me parece que revela otro aspecto de todo este caso, es el que menciona Paula, no lo veíamos en la nota, y es un intercambio de mensajes de WhatsApp entre Catalina y su mamá. Y más o menos parafraseando lo que Catalina le dice a su mamá es que Rafael en la Clínica Navarra, que fue donde llegó inicialmente y donde llegó prácticamente infartado, no se quería tomar las pastillas para el corazón. La mamá le dice, no deje que se tome las pastillas, pero si había llegado, esto lo agrego yo, si había llegado infartado a la clínica, ¿por qué la mamá decía que no se quería tomar las pastillas? La Catalina le dice, no puedo ocultar las pastillas, aquí hay gente del Gaula, lo están vigilando, ¿cómo hago yo para ocultar las pastillas? Haga lo que sea, evite que se tome las pastillas. Después Catalina le dice, Rafael se quiere morir, y la mamá le dice, déjalo. ¿Qué hay de por medio allí? Seguramente, y ustedes van a decir, no, es que este lambón aquí viniendo a meter un ruido y no sé qué, seguramente dentro de todo esto tan horrible, de uno y otro caso, un inmenso drama familiar acerca de qué hacer con una persona que desde mucho tiempo atrás había perdido las riendas, que no lo podían controlar en la familia, no lo podían controlar en la casa, y que ya toda la familia había evidenciado y se había dado cuenta seguramente de todo lo que había pasado y de cuál era su responsabilidad. Ese diálogo mete un componente de mamá y de hija, un componente que creo yo que es no tan conocido por parte de la opinión pública y que muestra, en medio de la inmensa tragedia de Juliana Zamboni, en medio del crimen absolutamente execrable, absolutamente detestable de parte de Rafael Uribe Noguera, el pequeño drama de esta familia que en este momento está también con pruebas totalmente justificadas, seguramente terminando su propio proceso judicial. Fue capturado un fiscal especializado con más de 30 años de experiencia por supuestamente estar detrás de las chuzadas al sindicato de Avianca y a una importante multinacional. Como lo anticipó Red Más Noticias en horas de la mañana, agentes del CTI capturaron en una seccional de la Fiscalía al fiscal Fabio Augusto Martínez Lugo por hechos de corrupción relacionados con la violación a las comunicaciones del sindicato de Avianca. Martínez Lugo habría vulnerado también, por supuesto, la intimidad de los representantes del sindicato de aviadores. En diciembre pasado, la Fiscalía por estos mismos hechos capturó a Luis Góngora, entonces jefe de interceptaciones de la Fiscalía, sin imaginar
quién más estaría vinculado con los hechos. Habría ordenado irregularmente controlar las comunicaciones de directivos de la Asociación Colombiana de Aviadores y del presidente para Latinoamérica del grupo Enel Codensa. Este fiscal y quien fuera su colaborador crearon un novedoso método de interceptaciones, engañando a jueces con información de procesos ajenos a los relacionados con ACDAC. Justificaba las interceptaciones con información privilegiada que correspondía a otros procesos investigativos y por lo tanto indujo en error a los jueces de control de garantías que avalaron esos procedimientos. De acuerdo con las declaraciones de la vicefiscal, la investigación está enfocada en determinar quiénes estaban interesados en chuzar las conversaciones del sindicato. Y atención a esta información, el 45% del ELN está en Venezuela. Esta preocupante cifra fue revelada por el comandante de las fuerzas militares, general Luis Navarro. Informes de inteligencia dan cuenta de que unos 1.000 integrantes del ELN están en los estados de Táchira, Zulia y Apure, en Venezuela. Estamos hablando de más o menos el 45% de los efectivos del ELN, los que tenemos por cálculos, especialmente de los frentes que delinquen en zona limítrofe de Colombia con Venezuela. Desde comandantes hasta guerrilleros rasos tienen como guarida el país vecino, según el general Navarro, y cruzan la frontera con la complicidad de la Guardia Bolivariana. Hoy el ELN es un instrumento militar del señor Maduro, del usurpador Maduro. Hoy el ELN está controlando la frontera, está cogiendo recursos de la frontera porque les cobra de $1, $2, $3 a todos aquellos que quieren cruzar. Y es que las fronteras con Venezuela se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para la fuerza pública. Este martes militares del país vecino cruzaron la línea limítrofe y estuvieron por 20 minutos en territorio colombiano. Ocurre en área rural del municipio de Cúcuta, en la vereda La Chinita. Recibimos por parte de los habitantes de la región que habían ingresado más o menos 30 efectivos de la Guardia Nacional venezolana. El gobierno calificó de provocador la violación de la soberanía. Las fuerzas militares de Colombia están prestas a la defensa de la integridad territorial, manteniendo siempre la debida prudencia frente a estas claras y reiteradas incitaciones que solo pretenden generar respuestas para hacer ver a Colombia como un país agresor. La salida sin control alguno de droga por las fronteras con Venezuela también preocupa no solo a Colombia, sino a Estados Unidos. Atacar el fenómeno de la coca ya procesada y lista es más complejo en la frontera por la permeabilidad que existe y especialmente por la complacencia del gobierno venezolano, porque eso no lo podemos desconocer. We know that the networks that traffic in narcotics will take advantage of any government that is weak and unstable to take advantage and move their drugs through that area. Nicolás Maduro calificó como falso positivo la denuncia del gobierno colombiano de una incursión militar de Venezuela en Cúcuta y ordenó reforzar sus fuerzas armadas en la frontera. Los falsos positivos que siempre muestran y van denotando una escalada de denuncias de falsos positivos, de mentiras. Yo he mandado a tomar medidas especiales de precaución en la frontera a todas las unidades militares de la frontera, máxima alerta, ojo avisor, porque hay una escalada de declaraciones que pudieran terminar en una escalada militar en la frontera. Pues vamos teniendo datos ya cada vez más concretos y cifras también más concretas de la situación real de lo que está pasando, Mauricio, con el ELN allí en territorio venezolano y en la zona de frontera con Colombia, lo cual es tan importante como desconcertante, porque si usted se fija, las fuerzas militares colombianas pues nos están entregando datos bien exactos de los lugares de ubicación, del número de hombres que se encontrarían allá, pero ante una interlocución nula como la que se tiene del gobierno colombiano, las fuerzas militares colombianas con las autoridades venezolanas, que son las autoridades del régimen de Maduro, pues Colombia está maniatada. Y mientras tanto se constituye todo esto en el escenario perfecto para que el ELN se siga fortaleciendo en todos los frentes. Complicadísima situación, Pablo. Ustedes se acuerdan, señores y señoras televidentes,
Cuando nosotros empezamos hace ya prácticamente años a hablar de cómo se escondía el ELN del otro lado de la frontera, y empezaron en ese momento, y ustedes recordarán las respuestas de Diosdado Cabello diciendo: eso es ineptitud del Estado colombiano, que no es capaz de controlar a sus delincuentes, que no es capaz de controlar a la guerrilla y nos está desbordando a nosotros con problemas. Vienen a aparecer después los datos, no solo los que estaba diciendo hoy el general, sino los de Inside Crime. Ustedes recordarán que Inside Crime es una firma dedicada a estudiar la delincuencia y con énfasis en delincuencia transnacional en distintas regiones de América. Inside Crime dio dos datos hace ya, será 8 meses más o menos, muy importantes. Uno de ellos, el ELN hace presencia en 12 de 23 estados en Venezuela, es decir, la mitad del territorio. Puede que no sea la mitad espacialmente, pero en términos de división político-administrativa, en 12 de 23 estados está el ELN. ¿Eso es una criminalidad que se pasa de vez en cuando a la frontera? No, eso es presencia absoluta. Segundo dato, está hasta 1.500 kilómetros adentro de la frontera. Esto no es un fenómeno fronterizo, esto es penetración absoluta. Dejemos a Inside Crime por un momento y recojamos elementos que nosotros mismos hemos dicho en este noticiero. Hace más o menos 9 meses, el ELN apareció distribuyendo CLAPS. ¿Qué son los CLAPS? Las cajitas con alimentación básica que tiene el gobierno bolivariano. Por lo tanto, el ELN empezaba a oficiar como un brazo, en ese momento no armado, pero sí un brazo del Estado venezolano, y una son de que el ELN con sellitos en las mismas CLAPS. Y después, hace apenas 3 semanas, nosotros terminamos mostrando en este noticiero cómo el ELN estaba amenazando, antes de la jornada del 1 de mayo, hace menos de 3 semanas, estaba amenazando a diputados opositores, estaba pintándole las casas y estaba pasándole panfletos por debajo de las puertas para decirles que si llegaban a tomar acciones políticamente fuertes el 1 de mayo contra Nicolás Maduro, la iban a llevar del bulto. Por lo tanto, el ELN pasa de ser un fenómeno aparentemente que se está pasando la frontera y escondiéndose, a ser un fenómeno que tiene presencia territorial desde el punto de vista económico y político, a ser una fuerza que defiende a Nicolás Maduro directamente. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque Venezuela, en su condición de Estado o cuasi mafioso o mafioso, llámenlo ustedes como quieran, dependiendo del número de cabezas que cuenten en ese Estado dedicadas a la delincuencia, terminó siendo una guarida de pillos. Y dentro de esos pillos hay narcotraficantes, hay traficantes de armas, hay lavadores de dinero, y dentro de ellos está el ELN. ¿Y quién va a querer que le toquen la guarida? Por eso es tan delicado lo que dice Paula. El ELN metido allá no solamente es difícil de sacar, sino que se convierte, como lo decía el embajador de Colombia en Estados Unidos, que dirá muchas cosas que son imprecisas, pero esta sí la dijo muy precisa, en un grupo paramilitar del Estado venezolano, del gobierno de Nicolás Maduro, y en esa medida en un actor armado, complicadísimo, en un escenario muy complejo entre los dos países que todavía no tiene un desenlace a la vista. Qué situación más complicada. A 1 mes y medio para que termine el primer periodo legislativo, el gobierno decidió retirar el proyecto de la reforma política. En diciembre de 2018 la reforma política había sido aprobada en plenaria de Senado con fuertes cambios y hoy era casi imposible, por ejemplo, revivir las listas cerradas para elecciones y la paridad de género en listas de candidatos de los partidos. A una reforma política que no contuviese la lista cerrada, la democratización interna de los partidos y la paridad y alternancia de género, pues era una reforma que no valía la pena. Está hundida. No tiene sentido gastarle tiempo en este país a cosas que ya no tienen ninguna posibilidad jurídica de existir. Hay que ser más serios. El proyecto se hundió a mitad de camino en el Congreso, donde aún le faltaban 4 debates. 2 figuras importantísimas. La lista cerrada para acabar con la corruptela en la política y la participación del 50% de las mujeres fue imposible, entonces ya no tiene sentido esa reforma. La reforma política era una de las promesas relevantes al inicio del gobierno del presidente Duque. La jefa de la cartera política aseguró que volverán a presentar el proyecto. El próximo periodo, pero vamos a convocar a los partidos. Esta mañana estuvimos en una reunión con el registrador nacional y hay ya un proyecto para la reforma electoral que esperamos sea acogida por los partidos políticos y hablaremos nuevamente de la reforma política. Esto quiere decir que por el momento no hay nuevas leyes para los asuntos políticos hasta el año 2022 y se convierte en el segundo proyecto de importancia del gobierno que se hunde como el de la reforma a la justicia. El procurador general denunció que hay serios indicios de que Odebrecht estaría intentando contratar en cuerpo ajeno en Colombia y que tiene en la mira nada más y nada menos el Metro de Bogotá.
El jefe del Ministerio Público aseguró que mientras en otros países ya hay sanciones en contra de Odebrecht, en Colombia esa multinacional está intentando volver a quedarse con recursos públicos. Hay muchos rumores de que está por sí o por interpuesta persona en el caso del Metro de Bogotá, y eso lo tenemos que impedir. Carrillo insistió en que para atajar la voracidad de la que denominó multinacionales de la corrupción es necesario que se declare la responsabilidad penal de las empresas y no solamente la de sus dueños. Nosotros como colombianos tenemos que ponerle un semáforo en rojo a la corrupción de una multinacional que, como ustedes lo sabían, tenía un departamento de operaciones estructuradas y que por ende necesita una reacción del Estado. La Procuraduría y el Gobierno radicaron un proyecto de ley para que, entre otras cosas, las empresas asociadas a escándalos de corrupción no puedan volver a contratar con el Estado. Medimás se pronunció frente a la lista anunciada por la Supersalud de posibles EPS a las que serían reubicados sus 3.8 millones de usuarios. Con Familiar Guajira, Cajopi Atlántico, Salud Total, Famisanar, Mutual Cerco o Salud serían algunas de las 15 EPS habilitadas para recibir a los usuarios de Medimás. 8 del régimen contributivo, 5 del régimen subsidiado y hay 2 que están en ambos regímenes. Hay muchas EPS muy buenas, está Allianz Salud, está Sura, está Sanitas, está Compensar. Medimás asegura que en este listado se encuentran EPS que, a pesar de clasificar como habilitadas por el gobierno, presentan complicaciones. Al menos 9 de esas EPS tendrían problemas financieros igual o peores que Medimás. Pese a que el fallo del tribunal ordenaba la revocatoria de habilitación de la EPS, estos son los argumentos de la aseguradora para enfatizar en la invalidez del mismo. Hay unos errores procesales graves que influyen en la decisión final del tribunal, como el no haber valorado pruebas que demostraban que Medimás venía cumpliendo con el plan de reorganización. La superintendencia mantendrá bajo la lupa la operación de Medimás mientras se resuelve qué pasará con el fallo. Será el Consejo de Estado el encargado de dar el veredicto final frente a la situación de la EPS y qué pasará con sus usuarios. Por el momento, Medimás seguirá prestando sus servicios con normalidad. Un policía que intervino en una riña en Armenia perdió el control por un momento de la situación cuando varios ciudadanos le reclamaban por haber accionado su arma. En el video se le ve alterado, apuntando a la comunidad y hasta haciendo tiros al aire. Oiga, no apunte, papi, cálmela por eso. Papi, pierde el puesto, huevón, pierde el puesto. Este video corresponde a una situación de alteración del orden público en Armenia, cuando un policía trata de evitar una riña entre dos sujetos a machete y hiere a uno en una pierna, cuando este intentaba agredirlo. Las imágenes muestran al policía girando rápidamente su cuerpo, desplazándose nervioso, intentando evadir a los ciudadanos enardecidos, por lo que hace un disparo al aire. Las gentes tratan de acorralar al uniformado que por momentos apunta su arma contra los ciudadanos. Debemos generar una serie de acciones de tipo disciplinario y también de tipo penal militar con el uniformado, con el fin de establecer los hechos por sus motivos y causas que se generaron. El agresor, que se llama Juan Vela, está libre, pero tendrá una ejemplarizante sanción por intentar herir al uniformado. Bueno, sin duda las imágenes reflejan que el policía no tenía control de la situación, no sabía qué hacer, pero bueno, ahora que tanto también entonces le van a poner una sanción durísima, le van a caer aquí el tema de la justicia penal, no sé. Inaceptable, me parece que es una situación que se sale de control por su propia naturaleza, Mauricio. Ahí hay una sonada contra un hombre, contra el policía, y miren la fotografía completa, la situación que estaba al lado, era una pelea machete, se ve el No, es que es horrible, toda la situación es horrible. Cualquier persona pierde el control. Sí, por supuesto que hay de por medio, es decir, aquí yo no tengo ni idea, no soy especialista, no soy abogado, no conocemos los detalles de la justicia penal militar, pero hay dos platos de la balanza. En uno, el hecho gravísimo de lo que señala Giovanni, ustedes lo vean en el video, es decir, el texto dice una riña a machete, dos tipos tirados en el piso y tremendo charco de sangre de por medio, eso es una cosa que puede pasar a mayores. Y en esa medida uno justificaría que el policía pues casi que se le salga de control la situación. Estaba solo. Pero por otra parte, que tú te acerques a una escena de ese estilo y un policía nervioso, totalmente fuera de control, empieza a hacerte así, es una cosa muy, muy delicada. Entonces, una situación complejísima que yo no sé cómo vaya a resolver la justicia penal. Tienen que mirar las dos cosas y ponerlas en una balanza. Sí, no puede ser que rompió unos protocolos. Por miedo, el oficial comandante de policía ya, por satisfacer la presión mediática, puede coger a un policía y
Mejor dicho, ponerle todo... No, hay que balancear la situación y ver qué fue lo que pasó. Se supone que este tipo de equilibrada. personas deben estar entrenadas para actuar y responder ante este tipo de situaciones. Pero estoy de acuerdo con ustedes. O sea, ahora tampoco pues la sanción puede ser toda contra este pobre hombre, pues que hizo lo que pudo. Que hizo lo que pudo. Y pasó en último debate en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca establecer amnistía a más de 600.000 hombres que tienen pendiente resolver su situación militar. Los ciudadanos que cumplan con la norma podrían tener la libreta militar pagando el 15% de un salario mínimo legal vigente, aproximadamente 124.000 pesos, y tendrán 18 meses para gestionar el trámite. El proyecto de ley pasa a revisión de constitucionalidad y si es positivo será sancionado por el presidente Duque. Y ojo a esta historia, en Cali una boa constrictor tiene asustada a toda una comunidad. Varias personas dicen haberla visto, pero no han podido cazarla. La gente la siente en la noche y dicen que ya se ha comido varios gatos. En la manzana entre calles 13 y 14 del barrio San Cayetano, en el oeste de Cali, dicen que por los techos se mueve una boa constrictor y que apareció desde el miércoles santo. Cuando sentimos como un forcejeo, una vaina, y como suena tan feo, entonces volteamos a mirar cuando vimos que algo se volteó así, una cosa gruesa, café con rayas blancas, y entonces cuando eso pegó un ñarrido el gato, pero un ñarrido bravo, fue cuando lo soltó y el gato se orinó ahí. Hasta ahora han aparecido muertos 2 gatos, espantó las palomas y los roedores. No le he vuelto a ver, sino se siente y los vecinos de por aquí la sienten todas las noches. En esta casa semiabandonada tendría su guarida. Nosotros colocamos un par de trampas, 2 cebos, los cuales estamos constantemente cambiando los cebos para ver si podemos atrapar la especie. El Dagma, que ha ido 3 veces al sitio, pide que no la vayan a matar y si la ven, que llamen a la autoridad ambiental. Hablamos a esta hora de lo que es noticia en el mundo. En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, el régimen iraní dio marcha atrás en algunos convenios alcanzados en el pacto nuclear de 2015. Aunque Irán anunció que por ahora no se va a retirar del acuerdo nuclear logrado hace 4 años, sí confirmó que dejará de aplicar algunos de sus compromisos logrados en el pacto nuclear. El régimen iraní asegura que las medidas fueron tomadas como consecuencia de la decisión unilateral de Estados Unidos de salirse del pacto y restablecer las sanciones a Irán. Horas después, Trump anunció sanciones contra la industria del acero, hierro, aluminio y cobre en Irán. En medio de la guerra comercial y la creciente tensión entre Estados Unidos y China, Trump ha manifestado que la negociación va muy lenta. Sin embargo, no ha sido un impedimento para que la comitiva de Pekín viaje a Washington para avanzar en el proceso. Ya se hizo oficial la advertencia de Trump de subir los aranceles. En el registro federal se publicó que se elevarían a un valor de $200.000 millones. A la comitiva negociadora de Pekín se unió el viceprimer ministro chino Liu He al viaje a Washington para suscribir un acuerdo que esperan ponga fin a la guerra comercial entre los 2 países. Y se está llevando a cabo el encuentro más grande de Latinoamérica sobre atención al cliente. Se trata del Customer Experience Summit 2019, donde se muestra cómo la tecnología y la información se han convertido en los protagonistas de los nuevos negocios en un mundo donde el cliente está en el centro de todo. El Customer Experience Summit analiza la evolución de los negocios y la relación con sus clientes a través de la transformación digital, la inteligencia artificial y el talento humano, que deben ir de la mano. En un mundo tan competitivo no podemos dar ni la espalda ni a la tecnología, ni podemos dar la espalda ni a la innovación, ni por supuestísimo al talento de nuestra gente. Las empresas están enfocadas a él y es la forma como hoy en día se hacen los negocios, el cliente en el centro y todo alrededor. Así como el cliente es el centro de los negocios, en el encuentro quedó claro que la información se ha convertido en el principal instrumento para lograr los mejores resultados. Las empresas que gestionan bien la captación de datos, ese es el gran esfuerzo tecnológico, cómo obtengo datos, cómo construyo un viaje de cliente para saber lo que hace el cliente desde que decide comprar algo hasta que me lo compra, todo ese camino se obtienen datos. Pues cuanto mejor sea esa tecnología, más datos tendré y esos datos los convierto en información. Por eso la tecnología es hoy parte de los negocios y no debe verse como solo el reemplazo del hombre en algunas de sus actividades.
Hay que aprender a utilizarla. Es como el oxígeno que estamos viviendo, que estamos respirando las organizaciones. No podemos estar al margen de la tecnología. En Colombia, la empresa privada y el gobierno trabajan para lograr la transformación que se requiere en el sector productivo. Estamos trabajando también con el Ministerio de las TIC para cerrar la brecha digital en conocimiento. Utilizando esta conectividad, esta tecnología para mejorar la productividad de nuestras empresas, la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Los expertos que participan en este encuentro dicen que el avance de Colombia en la región en materia de tecnología y negocios llama la atención de los inversionistas. Y miren esto, en España, la tierra de Carlitos, se presentó a una audiencia un testigo muy poco usual para una diligencia de este tipo. Se trata de un perro que atendió un juicio por maltrato animal. En Tenerife, una pitbull llamada Milagros estuvo presente durante la diligencia que se adelantó contra sus antiguos cuidadores. Milagros fue rescatada por vecinos en el 2012, luego de estar encerrada 21 horas, junto con otros perros que la atacaron casi hasta la muerte por orden de sus dueños. La justicia española tomó el caso de la pitbull para sensibilizar en contra del maltrato animal. ¿Qué habrá dicho la perrita? Es la pregunta. Y en California, el presidente Duque logró alianzas con grandes compañías tecnológicas para promover la cuarta revolución industrial y digital. Vamos con nuestra enviada especial, Paula Ardila. Paula, ¿con quién se reunió y qué temas abordó el presidente Duque? Muy buenas noches a ustedes allá en Bogotá. Aún el sol no se oculta aquí en el corazón de Silicon Valley, en donde el presidente Duque durante todo el día de hoy ha estado visitando gigantes tecnológicos como Google, Apple y Cisco, logrando varias alianzas. Desde aquí, California, el presidente también se refirió a la ley TIC que se debate en el Congreso. El presidente Duque inició esta gira tecnológica en búsqueda de alianzas y capital semilla para el país, pero también previendo las grandes oportunidades que abrirá la ley TIC, que hoy está en manos del Congreso, invitó a que la discusión no tenga color político. El bienestar para los colombianos también tiene que ver con conectividad. Y el bienestar tiene que ser con expandir el Internet de alta velocidad, con expandir los beneficios del Internet móvil y por supuesto que esa velocidad y esa cobertura también permita que temas como la telemedicina, como la educación, como la banca móvil o como todos los servicios de desarrollo de aplicaciones que son para la calidad de vida de los colombianos se puedan acelerar. Para el mandatario no se trata solo de inversiones para potenciar las empresas nacientes, sino también de cerrar brechas sociales por medio de la tecnología. La ley TIC, que esperamos que el Congreso la apoye esta semana, tiene grandes beneficios. ¿Por qué? Porque primero tiene un elemento de equidad y es acercar el Internet de alta velocidad a más colombianos. Es poder nosotros llegar al 70% de los colombianos en esta fase inicial y después al 100% con ese Internet de última milla. El presidente, por su parte, está haciendo la tarea. Tras varias reuniones en California, logró el interés de Apple, por ejemplo, para apoyar iniciativas que van desde la educación hasta el apoyo al Centro de Cuarta Revolución Industrial de Medellín. Apoyar el sistema educativo de nuestro país, apoyar los programas de entrenamiento de profesores y los programas también de acercar la tecnología a los niños, especialmente en lugares apartados del país. Además de la educación remota y emprendimiento, el presidente también logró apoyos en materia de ciberseguridad. En materia de seguridad, Cisco trabajará en forma conjunta con la Organización de Estados Americanos para crear en Colombia el Consejo de Innovación y Ciberseguridad en Colombia, con muchos colaboradores para aprovechar los tratados de ciberseguridad, compartir mejores prácticas y compartir en las alertas sobre los riesgos en materia de ciberseguridad. Mañana el presidente viajará temprano a Seattle, Washington, para reunirse con los directivos de Amazon y Microsoft. Con la cámara de Richard Arroyave, desde California, Paula Ardila, Red Más Noticias. Sección patrocinada por Revista 15 Minutos. Detrás de los famosos, delante de tus ojos. Mañana es el estreno de Pokémon, Detective Pikachu y como sorpresa, su protagonista, Justice Smith, está en Colombia. Nuestra periodista Valeria Sierra estuvo hablando con él. Yo recuerdo que de niño quería ser un entrenador Pokémon. Es un placer tenerlo aquí en Colombia, soy muy curiosa. Me gustaría saber si realmente era un fan de Pokémon antes de hacer la película. Sí, yo era un gran fan de Pokémon. Yo tenía todas las tarjetas originales y jugué los videojuegos. Pokémon Gold fue el primer juego que obtuve para Game Boy Color. ¿Cómo fue actuar con Pikachu teniendo en cuenta que él no estaba realmente?
Es difícil, quiero decir, tuve algo de práctica durante Jurassic, pero fue un poco más fácil porque todo lo que tenía que hacer era huir y gritar. En esta, en realidad, interactué todo el tiempo. ¿En serio? ¿Dijiste algo? ¿Me entendiste? ¡Ay, no es cierto! ¡Me entendiste! ¡Para! He estado tan solito. ¿Cómo está su español? Siempre quise venir a Colombia y estoy muy feliz de por fin estar aquí. Me gustaría que le dijera a las personas que no han visto la película con qué se van a encontrar, por qué deberían ver la película. Si usted es fan de Pokémon, creo que es todo lo que quiere, desde la primera película de Pokémon de acción en vivo. Pero si no es fan de Pokémon, la trama de la película es divertida, reconfortante, una historia acerca de la familia y creo que cualquiera se puede sentir identificada con esta. Solo espero que les guste tanto como a nosotros que nos divertimos haciéndola. Y Santa Marta también tiene su festival Mar de Acordeoneros, que en su versión número 23 le hará un homenaje al Magdalena Grande, una plataforma para que aquellos cantantes, compositores y acordeoneros que desean implementar y dar a conocer su género musical lo hagan. El Festival Mar de Acordeoneros de Santa Marta, nombre que sin duda alguna representa toda la magia y belleza de esta tierra, cada año se posiciona como uno de los más importantes de la región, con el fin de servir como plataforma a todos esos cantantes y músicos que quieren dar a conocer su talento. Uno de los invitados es Emilio Oviedo Corrales, más conocido como El Comandante, acordeonero veterano quien ha apoyado desde sus inicios a grandes artistas. Jorge Oñate. Ese fue un descubrimiento mío. Rafael Orozco, Diomedes Díaz, Farid Ortiz, Beto Zabaleta. Quien este año será homenajeado junto a la juglaresa femenina Rita Fernández y Rafael Manjarres. Yo me inicié cuando me gané con Rafael Orozco el primer long play, 4.500 para los dos, donde está Cariñito en mi vida este que hace así. Un evento que resalta el folclore, la cultura e idiosincrasia de esta región. En esta ocasión nuestra fundación a bien quiere homenajear al Magdalena Grande, porque Santa Marta también tiene su festival. Y el hijo de los duques de Sussex ya fue presentado ante el mundo. Meghan Markle y el príncipe Harry mostraron hoy a su primogénito envuelto en un chal blanco. Fueron 2 días y 7 horas de espera para que la familia real diera a conocer el nombre del pequeño, Archie Harrison Mountbatten Windsor. ¿Cómo se llama? Archie Harrison Mountbatten Windsor. ¿Pero fue hijo no deseado o qué? ¿Cómo le Por lo general la realeza se extiende en los nombres. No, Harrison, hijo de Harry, por favor. Antes no le pusieron Homero Simpson. Pero no, es que ese Archie es como el diminutivo Archibaldo, ¿no? Señores, miren, al parecer tiene un temperamento dulce y tranquilo. Eso dijo Meghan cuando... Se pueden ahora concentrar, por favor, no solo en el nombre, sino también en el atuendo de Meghan, de blanco, hombros descubiertos y con tacones. Mucho de qué hablar, no solo el nombre, sino Meghan. No, pero déjeme decirle que a mí estas cosas de la realeza poco me gustan y me interesan, pero sí tengo que decir que lo de Meghan, punto a favor de ella. Usted ha visto que todas las de la realeza salen divinas como si nada le hubiera pasado, flaquísimas. Ella tenía su barriga todavía, se veía demacrada. Pues es que acaba de tener un hijo, se veía como las mujeres reales que traen un hijo a este mundo. ¿Las mujeres reales o de verdad? De verdad, sí, porque las reales son las que se ven distintas, tiene usted razón. Nos confundes. Las mujeres de verdad, demacrada, con su barriguita, pues como tiene que ser. Eso la verdad me gustó bastante. ¿Y el nombre también lo puso porque es una mujer de verdad? No, bueno, el Archie sí. Archie Harrison. El Archie sí está complicado. Llegamos así al final de esta emisión. Recuerden, mañana desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arizmendi, Juan Lozano y todo el equipo que hace parte de esta alianza informativa de Caracol Radio y Red Más Noticias. Que descansen, gracias por su compañía y nos vemos mañana.